acerca de, hermanos, no dejes que te quiten tu misión. No dejes que te quiten tu misión, ¿verdad? Aunque es el servicio, el mejor servicio del creyente es evangelizar. Pero vamos a esperar para entrar, amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir? Díganle que está a su lado, hermano, Dios te bendiga. Dile que está cerca, Dios te bendiga. ¿Ya le dijo? Dile a otro lado, Dios te bendiga. Amén. Dígale, Dios te bendiga. Dígale, Dios te bendiga. Dile, bienvenido, bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Amén. Recuerde que hoy pareciere que un día nos vemos y pareciese que al otro día no nos volveremos a ¿qué? A ver. Parece que hoy las noticias, aparte de saber que a Messi le ofrecen 1,000 millones de euros para jugar con un club, hoy hay noticias desagradables de que alguien muere, de que alguien hoy nos deja. Hoy quisiera decirles que, bueno, primero que tanto Gus como la hermana Karina han estado un poquito malitos, por eso no están, pero los mandamos a saludar, amén, y les bendecimos donde ellos estén. La segunda noticia, siempre hay que honrar a los hermanos. Hoy en la mañana, yo creo que como a las 6:30, mi esposa me decía que hoy había partido con el Señor el hermano Pilar. ¿Sabe? Yo lo conocí cuando llegamos a la primera iglesia. Y mientras pienso cuando conozco a alguien que parte, a veces pienso los momentos buenos que nos hizo vivir. Siempre un hermano que te decía, manito, manito, va. Siempre un hermano que te saludaba, que te abrazaba. Y son personas que vas a extrañar en la vida. Son personas que vas a recordar en la vida. Él estuvo en la iglesia con nosotros bastante tiempo. Había llegado de Veracruz y siempre era muy sonriente el hermano. Era muy afable. Y Él hoy va con su Señor, amén. Hoy va con su Dios, con su Rey, con el Padre. Que Dios bendiga su camino, amén. Como decía el salmista David, aún más allá de la muerte Él me guiará hacia la senda de la vida. ¿Cuántos pueden decir, Cristo vive? Por eso disfrutémonos, Al que está ahí, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, hermano, Dios te extrañamos, ¿sí o no? Como ahorita que veía a la hermana que no habían venido algunos, ¿no? Y le digo, hermano, qué gusto vernos. Por eso, hermanos, usted motívese. Hemos hablado acerca de cuidar nuestra fe, cuidar nuestro gozo, cuidar nuestra libertad, hermanos, cuidar la salvación. Hoy vamos a hablar, cuida tu llamado, cuida lo que Dios te mandó a llamar. Y vamos a empezar en el nombre del Señor, amén. El mejor servicio del creyente es retener para lo que Dios lo llamó, para lo que Dios te escogió. A veces nosotros, ¿cómo le diré? Determinamos lo que somos. Yo soy evangelista, yo soy pastor y a veces cuando tú sabes lo que eres, no vas a estar tratando de hacer lo que no debes. Cuando tú sabes lo que eres, vas a hacer lo que crees que Dios, hermanos, te ha llamado a hacer, y las cualidades que Dios ha puesto en ti para ejercer tal llamado, como los que cantan, como los que tocan, ¿no? ¿Sí o no? Como los que tocan el pandero. Pero Dios nos llamó a todos a glorificar y exaltar su nombre, amén. Pero también nos dio una misión, nos dio una responsabilidad. Marcos 16:15 dice de esta manera la Biblia, amén, el mejor servicio para Dios. Dice así: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las nuevas a toda ¿qué?
criatura. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Eso es una orden, eso es un encargo, eso es un mandado, ¿verdad? Para, como decíamos antes, vete por el mandado. Este es un mandado del Señor, este es un mandato, este es una orden. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas, ¿qué? Nuevas. Y aquí el Señor no está diciendo si eres evangelista, si eres maestro, si eres pastor, si eres diácono, si tienes un don, un talento. No, Dios te está diciendo solamente ve por las calles, ve por las ciudades, ve por las colonias y diles las buenas nuevas que hoy hay en tu vida, que Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Amén o no amén? Los de acá sí se gozan, los de acá. Amén. Se ve que acá no anuncian las buenas nuevas. Fíjate esta palabra, ¿no? Por eso es el mejor servicio del creyente, es anunciar las buenas, ¿qué? ¿Cuántos de ustedes siguen compartiendo su testimonio con esa efervescencia, con ese amor, con esa pasión, con esa alegría, con ese entusiasmo de lo que Cristo hizo por ustedes? Hermanos, recuerda que tu testimonio es la muestra del poder ¿de quién? De Dios. Es la muestra del poder de Dios. Y esta parte que Dios nos manda es hacer un buen servicio para Dios. Señor, estoy haciendo lo que me encargaste, anunciando las buenas, ¿qué? Es que miren, cuando uno entiende lo que Dios le dijo, uno lo va a estar batallando, uno va a estar haciendo porque uno sabe lo que Dios le mandó a hacer. Porque anunciar las buenas nuevas está en el corazón de Dios. Amén. Anunciar las buenas nuevas está en el corazón ¿de quién? Entonces sería una alegría en nuestra vida hacerlo. Sería una alegría en nuestra vida, ¿qué, hermanos? Hacerlo. Anunciar las buenas nuevas está en el corazón de Dios. Y eso debe de ser una alegría hacerlo. Debe de ser una alegría anunciar las buenas nuevas. Mire usted, de verdad que se puso triste, ¿no? Debe de ser una alegría anunciar las buenas, ¿qué? Amén. Entonces, esta fue la orden de Dios que dijo: vayan, busquen. No, vayan, busquen. Esta fue la orden de Dios: vayan, busquen. ¿A dónde anunciar las buenas nuevas? Hechos 8:4. Mira lo que dice Hechos 8:4. La Biblia es nuestro manual de la vida. La Biblia es, hermanos, nuestra guía de vida. Y la Biblia es el plan de nuestra vida. Y en la Biblia está el proyecto y los propósitos para nuestra vida. Dice Hechos 8:4: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Recuerda que en el libro de los Hechos llega un momento donde la presión sobre la iglesia es mucha y existe persecución, en ese momento hay hostigamiento, hay maltrato sobre la iglesia y la gente empieza a salir, a correr, a huir. Pero no va, hermanos, anunciando temores y miedos. Va proclamando las buenas nuevas de salvación. Amén o no amén. Hoy a veces es triste escuchar que, ejemplo, como nuestro hermano Pilar, que partió con el Señor, pero él siempre andaba compartiendo acerca del Señor Jesucristo. Es algo que puedo recordar de él, es su alegría y su sonrisa. Me acuerdo cuando estábamos en el año pasado, traíamos verdura y luego él venía y siempre manito, manito era su palabra, ¿no? Y sabes, por donde quiera que él iba, yo estoy seguro que si algo compartiera su alegría, y era a su Señor, el mensaje de su Señor. Nosotros hoy no tenemos ninguna presión, de verdad.
No, hoy tenemos una presión que nos limita nuestra libertad y nuestro desenvolvimiento en la sociedad. Pero no tenemos ninguna presión, pero sí tenemos la oportunidad hoy de compartirle a las gentes las buenas nuevas de salvación. Que hay un Salvador que les puede dar una esperanza a sus vidas hoy. ¿Amén o no amén? A nosotros cada mañana tenemos una esperanza en nuestras vidas, que el Señor es nuestro pastor, que habitamos bajo el abrigo del Altísimo y que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Pero para aquellos que no le conocen al Señor, hoy podemos nosotros compartirles y decirles y sembrar esa semilla que es la palabra de Dios en sus corazones, que aún ellos pueden tener una esperanza porque Dios los ama. ¿Amén o no amén? El propósito de Dios es usarnos para alcanzar a otros, para que otros alcancen la salvación. Fíjate, el propósito de Dios es usarnos. ¿Desde hace cuánto tiempo no te sientes útil en las manos de Dios? Donde te sientas usado por su espíritu, por sus propósitos, y te alegres al mirar que a otro le compartiste de tu Dios y de tu Señor. Necesitamos saber que nuestro trabajo es sembrar para que después pueda haber cosecha. Necesitamos saber eso, que nuestro trabajo es ¿qué? Nuestro trabajo es ¿qué? ¿Cuál es nuestro trabajo? Dile que está a tu lado, tu trabajo es sembrar. Sembrar, imagínate, el que siembra tiene que labrar la tierra, moverla, y no es fácil. Imagínate los que no tienen tractores o los que no tienen una yunta de animales para agarrar el arado. Hermanos, imagínate lo pesado que es, o los que tienen que hacerlo con la pala o no sé, con pico, dependiendo sus posibilidades. Pero sembrar no es algo fácil, porque cansa, porque a veces también sientes desilusión por la duda, la incertidumbre, por aquellos que siembran por la temporada, esperando que la lluvia llegue en su tiempo para que la semilla pueda, hermanos, germinar y agarrar vida. Ellos tienen que mantener una esperanza. ¿Cuántos de nosotros estamos desilusionados? Estamos, hermanos, frustrados porque pensamos que hemos sembrado, pero no hemos ¿qué? Pero no es cierto. Estoy seguro que Dios ha tocado su corazón porque tú un día sembraste la palabra en sus vidas. Ese es nuestro trabajo, hermanos, proclamar las buenas nuevas. Nuestro trabajo es sembrar nada más. A veces nosotros cosechamos el trabajo de otros, pero otros cosechan nuestro. Pero ese es el trabajo en el reino de Dios: hacer la labor que Él nos ha mandado para la gloria de su nombre. Entonces nos vamos a sentir equilibrados. Vamos a estar, hermanos, afanados en nuestro proyecto de vida, pero también afanados en el propósito de Dios. Entonces vamos a estar con un equilibrio en la vida, honrando a Dios y Dios honrándonos a nosotros en el trabajo también de nuestro diario vivir. Hoy necesitamos hacer nuestro trabajo, que es sembrar la palabra de Dios. 1 Corintios 3:6, mira lo que dice. Pablo tenía una definición en su vida: yo sembré, Apolos ¿qué? Pero Dios dio ¿qué? El crecimiento. Pablo sabía y él sentía que era un sembrador. ¿Era un qué, hermanos? Y Pablo decía, bueno, Apolos ¿qué, hermanos? La riega. Bueno, la riega en el sentido riega el agua, ¿no? Pero Pablo sentía un sembrador. Uno cuando ve a Pablo dice, es que Pablo iba, y Pablo, sí, Pablo era un sembrador de la palabra ¿de qué?
Y de un lugar a otros iba anunciando las buenas nuevas de la salvación. Recuerdo que dice el libro de los Hechos que en los inicios de la conversión de Pablo, la gente se asombraba y decía: ¿cómo es que ahora vemos a a predicar en el nombre de aquel Dios de los cuales él perseguía a esos cristianos? Pero ahora lo vemos predicar el mismo mensaje que él, que aquellos. Porque Pablo era un sembrador. Algo que se nos ha olvidado es que nosotros tenemos, hermanos, un servicio de parte de Dios, y es sembrar la palabra de Dios. Y el más grande testimonio que tú tienes y el poder que hay sobre ti, primero es el poder del testimonio, la muestra de cómo Dios hizo un milagro en tu vida. Cómo Dios produjo un milagro en tu vida, quebrantando tu corazón, quebrantando tu razonamiento, hermanos, haciendo un milagro de sanidad, trayendo paz en tu alma, y haciendo que su presencia simbrara tu vida, y de esa manera tú lo conocieras a Él como el Señor y Dios de tu vida y el Salvador de tu alma. Necesitamos otra vez recobrar esa parte de sentirnos emocionados. Mira, yo siempre quise ser misionero, hasta que alguien me ubicó y me dijo, de veras me ubicó tan fuerte que entendí que pues yo era pastor, para no robar tiempo ahí. Yo era pastor, no era misionero. Y a veces nosotros nos equivocamos muchas veces porque tenemos muchos deseos en nuestras emociones. Queremos hacer todo y de todas las cosas, pero no hemos aprendido en específicamente cuál es la cualidad exacta que Dios ha puesto en nuestra vida, la cual vamos a disfrutar. Y de verdad, el ser creyente, el ser creyente disfruta el darse cuenta que Él para Dios es un instrumento en sus manos. Y que si no tiene dones, si no tiene talentos, hermanos, no lo hacen incapaz, sino solamente es diferente a los que tienen los talentos y los dones, pero sigue siendo un instrumento para la gloria de Dios y bendición de los demás. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Ha visto aquellos que saben cantar y qué bonito, ¿no? Y aquellos que no saben cantar pero que le echan ganas, ¿verdad? Y usted disfruta los dos. Dice: este hermano no sabe cantar, pero me emociona las ganas que le echa, ¿sí o no? Y canta sin ritmo, pero canta con ganas. Y uno disfruta porque de los dos lados uno se motiva, uno disfruta ver cómo otros le dan todo. ¿A quién? A Dios. Necesitamos darnos cuenta que sembrar es nuestro trabajo. ¿Desde hace cuánto tiempo no siembras? Yo me acuerdo, a ver si hay un monralito, pásame el canasto, manito. Amén, por favor. Yo me acuerdo que los que siembran, te voy a decir algo. Bueno, no sé si en todos los lugares, no, pero en los pueblos allá por Oaxaca, hacia una mano, allá por Cuicatlán, traen su bolsita y van agarrando la semillita y van haciendo así y pum, haciendo un hoyito y sembrando, y ahí van así, ¿verdad? Y así, no sé cómo siembran, ¿no? Pero así van, imagínate. Y otros traen aquí su canastito y van amarrados, y aquí van y pican y siembran, ahí van. ¿Desde hace cuánto tú no siembras? Vives afanado y preocupado por lo que tú quieres, por lo que tú piensas, por lo que tú anhelas, y no estás mal, pero te estás olvidando de la otra parte, la parte que también Dios puso como responsabilidad en tu vida: sembrar la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Sembrar la palabra de quién? Pablo sembraba la palabra para que otros creyeran. Yo me convertí porque a mí alguien sembró la palabra en mi corazón. Nadie me evangelizó específicamente, pero el hecho de haber ido a fuerzas a la iglesia porque mi mamá me llevaba, yo recuerdo que
una palabra entró a mi corazón, de tal manera que cuando yo tenía 18 años y le dije: Señor, pues si existes, cámbiame. Yo lo que he escuchado es que tú existes, que tú eres real. No entiendo las palabras, pero en este momento yo te las digo. Y Dios tocó mi corazón esa noche hace 41 años, ¿no? El 31 de diciembre de 1979. Y de verdad, yo puedo decir que Dios es real. ¿Cuántos pueden decir que Dios es real? Pero ¿cuántos pueden decir que Dios es real? Todos los que dicen que Dios es real, denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Denle un aplauso fuerte. Si Dios es real, denle un aplauso fuerte. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Un grito de júbilo. Dios es, hermanos, real. Dile a tu lado: Dios es real, hermano. Nada más que no se me nota por el cubrebocas. Y dile tú: no, por los ojos no se te nota, ¿verdad? Porque la sonrisa es algo que fluye. Fíjate, trabajemos nosotros para que otros crean en Jesucristo como su Salvador. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. ¿Qué vino a hacer Jesús? A buscar para salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Quizá vemos textos muy repetitivos, pero cuando el Espíritu toque tu vida, va a usar una de estas palabras para hacerte simbrar desde adentro. Señor, desperdicio mucho mi vida sin darte a ti parte de ella. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelizar es sembrar la palabra de Dios, sabiendo que en su momento esa semilla germinará y dará vida a alguien. ¿Sabes? ¿Has buscado a alguien para evangelizar? ¿Has buscado a alguien porque sabes que necesita de la palabra de quién? ¿Has buscado a alguien para compartirle lo que Dios te dio y tú no quieres quedarte solo con el pastel o solo con el regalo y lo quieres, ¿qué? Compartir? O simplemente te has quedado con el mensaje y has sido egoísta, has sido mezquino por pena, por vergüenza, por timidez, o porque no te importa, porque no te interesa, porque piensas que es de otros el trabajo. Cuando Pablo mismo nos dice: nosotros somos deudores a las personas que van sin salvación, porque fuimos salvos por gracia, no por obras, sino fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros no nos costó nada ser salvos, solamente reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén o no amén. Por eso es interesante volver a darnos cuenta que el mejor trabajo, hermanos, para nosotros como creyentes es el ser, ¿qué, hermanos? Sembradores. ¿El ser qué? ¿El ser qué? ¿El ser qué? Sembradores. El ser sembradores. Imagínate que la siembra más grande hoy puede ser la luz de tu propia vida. Siento y creo que este es un tiempo del siglo XXI de demasiada confusión, de demasiadas dudas en la vida. Hoy yo creo que la gente está como en aquel tiempo cuando le preguntaron a Jesús: muéstranos el camino. Y Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy ¿qué? La vida. Hoy la gente pareciera que anduviera con tanta incertidumbre y dijera: ¿y cuál es de verdad la religión verdadera? Y yo te voy a decir algo: la relación verdadera es la que Dios quiere tener contigo. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Esa es la relación verdadera. Es lo que te va a religar con Dios, la relación. Mira lo que dice Isaías 55:11.
Isaías 55:11, mira lo que dice. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá ¿qué? A mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mi propósito. Entonces, cuando tú hablas la palabra de Dios, el mensaje de Dios a otros, debes de estar consciente de algo: esa palabra no volverá vacía. Esa palabra dará fruto, esa palabra dará bendición, esa palabra dará respuestas, esa palabra dará libertad, esa palabra traerá esperanza a la vida de los demás. ¿No es cierto que muchas veces a nosotros la palabra de Dios ha levantado nuestro ánimo? Cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos a veces sin esperanza, viene la palabra de Dios y conforta nuestros corazones. ¿Cierto o no es cierto? Ahora imagínate la palabra en la vida de alguien que no conoce al Señor. Y cuando te ve y te analiza y te dice: ¿sabes? Yo lo observo y veo que estés feliz, ves que estés una persona contenta, veo que estés una persona con ánimo, y no veo que le preocupe mucho lo de la pandemia o las dificultades. Y tú le dices: es que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tú le dices con mucha confianza: es que yo confío en que Dios nos guardará en completa paz. ¿Sí o no? Hermanos, es que hoy es el tiempo, hermanos, de dar la palabra de Dios, de sembrar la palabra de Dios. Hoy es el tiempo. Hay gente que necesita escuchar, hermanos, que Jesucristo reina y reinará por los siglos de los siglos. Hay gente que necesita escuchar que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Mira que dice Salmo 96:2. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su salvación, anuncien día tras día su victoria. Depende de la versión que tengas. Dice: canten al Señor y alábenlo, pero nunca dejen de anunciar su salvación. O sea, nunca dejes de anunciar su salvación. Quizá hay una persona que puede ser que esté viendo esta mañana, hermanos, en Facebook, en el Instagram o en el YouTube. Y Dios hoy te dice: yo puedo ayudarte. Yo puedo librarte del valle de muerte que sientes. Yo puedo salvar tu vida del pozo de lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la Biblia: anuncien, alaben mi nombre, pero anuncien día tras día mi salvación. Y es que a veces se nos olvida el mensaje de la Biblia, el pensamiento de Dios, y nos enfrascamos tanto en lo que deseamos y en lo que queremos nosotros, no en lo que Dios nos mandó que hiciéramos. Se te olvidó que hay que anunciar la salvación día tras día, porque cuando tú anuncias la salvación, anuncias victoria para las vidas. Amén o no amén. ¿Qué anuncias, hermano? ¿Qué anuncias? ¿Qué anuncias? Amén. Digo que de este lado están muy preocupados. Evangelizar es tener amor por las almas. Evangelizar es tener amor por los que no son salvos. Evangelizar o compartir la palabra es tener amor por aquellos que se rehúsan a creer. Evangelizar es tener amor por aquellos, hermanos, que las circunstancias han endurecido sus vidas, pero seguimos nosotros compartiendo por el amor que tenemos a las almas que van sin salvación. Amén. Amén o amén. Yo no quiero que ninguno perezca, decía Jesús. Mi pregunta sería: ¿tú deseas lo mismo que Jesús? ¿Que ninguno de tus amigos y tus compañeros perezcan sin Él?
o no te importa. ¿Sabes? Cuando yo me entregué al Señor y yo decidí servirle, porque tengo los 41 años de conocer al Señor, podríamos decir que tengo 40 años de servirle. No vamos a hablar del primer año, pero sí del siguiente, casi 40 años. En el 81 yo empecé a servir al Señor en una imprenta en la iglesia. Entonces, creo que es la parte, hermanos, más importante en nuestra vida, es servir ¿a quién? A Dios. Pero hoy Dios te sigue preguntando a ti: ¿te interesa la gente? Escucha la voz de Dios para tu vida. ¿Te interesa la gente que camina sin salvación? ¿Te interesa la gente, hermanos, que tiene dura su corazón para con Él? ¿Te interesa la gente que está dolida en la vida, creyendo que es culpa de Dios lo que les ha pasado en su vida? ¿Te interesa tanto ese tipo de personas que tú que conoces a ese Dios verdadero, tú que conoces a ese Dios como Padre, tú que conoces a ese Dios como amigo, tú que conoces a ese Dios como Salvador y que has tenido una relación, tú sí sabes cómo es Dios, Él no? ¿Por qué no tomas el tiempo y le compartes que Dios es bueno y sus misericordias son para siempre? ¿Sabes? Porque Dios dice en la Biblia, en Juan 3:17, escucha esto: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino salvar al mundo por medio de ¿qué? De Él. Gracias, hijo. ¿Nosotros quiénes somos para condenar? Yo siempre he dicho que la pandemia es el medio que Dios está usando para que la gente voltee ¿a quién? A Dios, el poderoso, aquel que sentía que nada lo podía turbar en su vida y podía sentirse seguro en su imperio. Aquellos que nos ufanábamos de fuertes y de que a nosotros nada nos quebrantaba. O aquellos que nos habíamos llenado de orgullo y de soberbia y de altivez. Y Dios vino a quebrantarnos y a enseñarnos que solamente hay uno que es fuerte y poderoso, y que en plaga no lo puede tocar, y que en Él no hay escasez ni necesidad. Solamente hay uno, y ese es Dios. Por eso hoy debemos de preguntarnos: ¿estoy evangelizando? ¿Estoy siendo un sembrador del mensaje? ¿Estoy siendo un proclamador de las buenas nuevas? Fíjate, no estoy diciendo que tú lo compartas, que digas las palabras, que anuncies las buenas nuevas. Dios se encargará de hacer los demás. Amén o no amén. Dios se encargará de hacer ¿qué? Los demás. Porque Él hará que la palabra que es de Él no regrese vacía. Si este día Dios preguntara ¿quién irá?, ¿cuántos dirían yo? Fíjate, hay un texto que a mí me llama la atención, Isaías 6:8, para relacionarlo. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondió el profeta: aquí estoy, envíame a mí. Qué bueno que cuando Dios preguntó quién podía ir por él, hubo un hombre que dijo: aquí estoy, Señor. Si Dios en esta mañana preguntara: ¿quién quiere ir por mí a anunciar por las calles, por las ciudades, por las colonias, las buenas nuevas de salvación? ¿Cuántos dirían amén? ¿Cuántos dirían yo no, Señor?
Escucha este texto, Isaías 59:16. Cuando lo leí, me espanté y quise meditarlo y meditarlo y meditarlo, porque escúchalo y medítalo y retén la palabra. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. No hay nadie que quiera hacerlo. No hay nadie que quiera ir. Por eso es que se hacen esos comités tan grandes, para poder tener la motivación de los cientos, para poder mover las emociones y los sentimientos. Porque dentro del corazón, dentro de la vida, no existe como parte de su persona este propósito de Dios. Lo ha ignorado, lo ha quitado como una parte de su vida. No le ha interesado lo que Dios le ha encomendado. Dios dice: estoy asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Otra versión dice: no hay nadie que quiera ir. Por eso, escucha esto, por eso su propio brazo vendrá a salvarlos. Su propia justicia los sostendrá. Hay un texto que dice: busqué entre ellos hombres y no ¿qué? Y no encontré ni siquiera uno. Y entonces me agrada que Pablo sabía que él era un sembrador, que él se revería a su persona como un salvador. Le podían llamar el apóstol. Pablo decía: yo soy de la tribu de Benjamín, soy un celoso perseguidor, fui un celoso perseguidor de la iglesia, soy una persona elevadamente preparada intelectualmente. Pero no es eso lo que me hace a mí ser persona. Lo que me hace a mí saber lo que soy en las manos de Dios son los planes de ¿quién? De Dios. Y Dios me mandó a mí a sembrar, a expresar el mensaje de la salvación. Y hoy Dios te pregunta a ti: ¿quedarás tú ser parte de esos hijos que quieren obedecer el mandato que les estoy dando? ¿Sabes? Nosotros hemos tenido un problema existencial personal como iglesia, en general. Por eso olvidamos nuestros deberes como hijos de Dios. ¿Quién soy? ¿De verdad Dios es todo? ¿De verdad es la religión? ¿De verdad estoy en la iglesia correcta? ¿De verdad esto? ¿De verdad? Y nos hemos vuelto personas que cuestionamos. Por eso aquellos hombres, cuando le preguntaron a Jesús: dinos, no, casi le preguntaban: ¿tú eres el Cristo? ¿Eres tú? Y Jesús les dijo: les voy a quitar todas las dudas, las incertidumbres. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Levantémonos. Nosotros que hemos conocido al Señor, nosotros que llevamos muchos años en Él y estamos plenamente seguros que Él es real y que Él es verdadero y que Él vive por los siglos de los siglos. Vayamos y anunciemos, vayamos y digamos que Él viene pronto y no quiere que ninguno perezca, sino que todos lo conozcan para la gloria de su nombre. A su nombre, hermanos.
Vayamos, digamos, yo no quiero que perezcas, prima, tía, vecina, comadre. Yo no quiero que perezca. Cuando uno escucha, yo cuando escucho que un hermano parte, me gozo porque terminó su carrera. Luego medito y digo, me empiezo a emocionar y digo, ay, qué dicha fue conocerlo, Señor. Pero su carrera terminó. Dios necesita nuevos elementos en su ejército. Necesita nuevos elementos en su familia. Se están yendo aquellos que saludan y que su saludo era una bendición. Están yendo aquellos que siempre tienen una palabra de ánimo, palabra de bendición. Se están yendo aquellos hombres que tenían sus brazos abiertos para arropar. A veces cuando tú necesitabas un abrazo y ellos no lo sabían, pero ellos tenían esa parte de Dios que los hacía hacer lo que el pueblo necesitaba. Se están yendo aquellos hombres que fueron una bendición en el reino, que su sonrisa era como un aliciente a tus tristezas. Se están yendo aquellos hombres que con su silencio y su prudencia nos enseñaban que Dios respondía en su tiempo. ¿Sabes? Quizá esto suene mal, pero tómalo solamente como un pensamiento. Jesús murió porque faltó un voluntario que hiciera el sacrificio. Pero no había nadie con las cualidades, las virtudes y la perfección que tuviera esa pureza o ese valor para pagar el precio de la salvación del hombre. Hoy faltan esos hombres que tengan ese amor, que tengan ese sentimiento, si quieres, ese deseo, esa inquietud de ver a otros ser cambiados para la gloria de Dios. Hoy Dios desea que se levante un ejército con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no estimó el ser como Dios, antes se despojó de sí mismo para ser igual que nosotros, para que siendo como nosotros, hermanos, fuera el obediente hasta morir en la cruz por cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la salvación de los hombres. Dios quiere usarte para ganar almas. Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino vino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Pareciese que hoy lo más importante es quiénes somos, no lo que debemos de hacer. Todos somos siervos de Dios, ¿sí o no? Y un siervo lo que hace que es servir. Tremendo, ¿no? Un siervo lo que hace es servir. Pero hoy todos queremos que porque quién soy, no sabe quién soy. A mí cuando alguien me pregunta, ¿y usted quién es? Pues el que barre el templo. Bueno, lo hace Angelito, pero soy aquel que, si no está Angelito, lo hago yo. Un trabajador del reino de Dios, un servidor más del reino de Dios. Porque Él vino a servir para dar su vida en rescate de muchos. Mira lo que dice Ezequiel 22:30 para terminar. Y eso es tremendo,
Reténlo, por favor. Escucha lo que dice Ezequiel 22:30. Dice la Biblia que si tú no compartes la palabra o anuncias las buenas nuevas para que otro sea salvo, Dios demandará la sangre a ti. Hazte cuenta que tú tuviste la oportunidad de decirle a alguien, dice Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que interponga entre mi pueblo y yo. Dice, y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. Yo busqué. Lo que más nos falta es tener iniciativa personal. Todos tenemos problemas, pero mis problemas no van a hacer que me olvide de mi misión. Mis problemas no van a hacer que me olvide de mi misión. Los problemas me van a provocar a que cumpla mi misión. Y cuando yo cumpla mi misión, los problemas se van a solucionar. Porque cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Pero imagínate que llegas al cielo y Dios te dice, oye, Juanito, te vi que platicaste con tu vecino, ¿le compartiste? Pero imagínate aún peor, que llegue el vecino con Dios y Dios le pregunta, oye, Juan o Pedro, vamos a hacer cuentas de tu vida, porque Dios nos va a llamar a cuentas. Y entonces le pregunte, Pedro le diga al Señor, es que no hubo nadie en que me viera. Y entonces el Señor pasa el relato de la vida y le dice, ahí estuvo Juan. Y entonces Pedro diga, pero es que Juan nunca me dijo, Juan nunca me compartió, Juan nunca me anunció que te conocía, que sabía de ti. Imagínate que viene el Señor Jesús y le dice, Juan, ¿por qué no le compartiste a Pedro, Juan? ¿Por qué no le dijiste que yo era tu Señor? ¿Por qué no le dijiste que yo podía perdonarle sus pecados? Juan, ¿por qué no le dijiste a Pedro que yo era el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no le dijiste al Pedro que podía convertirse repitiéndose sus pecados? Imagínate, hermano Juanito. Hay una palabra que decimos aquí, trágame, ¿qué? Tierra. Y quizá empiece a llorar Juanito y diga, Señor, tuve pena, no quería perder su amistad, Señor. Es que no sé, no sabías tú quién eras, Señor. El que no sabía lo que yo podía hacer eras tú, Juan. Pero hoy te reclamo esa alma a ti. Hoy a ti te la reclamo, Juan. Porque por tu culpa, Juan, él no alcanzó la vida eterna. Es que el haber conocido al Señor es un gran gozo y una gran bendición, pero también nos da una responsabilidad. Vayan por los collados, vayan por las ciudades, vayan por las calles y anuncien las buenas nuevas de salvación, que a ti y a mí hoy se nos ha revelado y se nos ha presentado el Salvador, que es Cristo Jesús el Señor. Y que la misma esperanza que nosotros hoy tenemos, las pueden tener ¿qué? Otros. Y de verdad que Pablo no se creía el gran apóstol. Solamente Pablo se creía un sembrador del reino. ¿De quién? De Dios. Es como si le preguntara aquí al joven, ¿no? ¿Usted se cree Carlos Santana? Y él me tendría que decir, no, solamente uno que le toca al rey más. ¿Sí? Por eso cuando me dicen, no, usted es apóstol, no, yo soy un servidor más. No le ponga títulos a lo que no sabe usted. Porque no queremos títulos, queremos ser útiles. ¿Sí o no?
¿Cuánto quieren decir el Señor? Heme aquí, Señor.